Muy buenos días para todos los que estén viendo este contenido audiovisual. El día de hoy les voy a exponer yo, Juan Miguel Amortegui Santander, lo que es la metodología de investigación jurídica. Para esto nos vamos a basar en dos principales capítulos hechos por una investigación de metodología jurídica por la UNAM de México en el año 2022. El primero es el capítulo 1, el contexto de la investigación, el capítulo 2, métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas. Para este mapa conceptual yo lo dividí en un total de 6 partes. Lo que es investigación jurídica, métodos, tipos, enfoques y paradigmas, relación, conocimiento y método, inferencia y coherencia jurídica. Así que sin más rodeos vamos a darle inicio a todo esto. Para empezar vamos a hablar sobre lo que es la investigación jurídica. Esta primera parte se divide en 3 puntos. La primera, su concepto, que es un proceso sistemático para, más que todo, generar conocimiento en el derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso que busca más que todo como darle vida, darle una conceptualización más grande a lo que es la ciencia del derecho. Además, esta tiene 3 naturalezas importantes, las cuales son la crítica, la científica y la racional. Como principales objetivos, esta tiene más que todo el comprender, explicar e interpretar lo que son los fenómenos jurídicos, además de transformarlos al ámbito real. Estos objetivos tienen la finalidad más que toda de darle un sentido, de darle una explicación coherente a todos aquellos fenómenos jurídicos que pueden llegar a ser evidenciados en el derecho. Teniendo esto ya explicado, vamos al siguiente apartado, el cual son los métodos. Esto también se divide en un total de 6 partes. La primera, la observación. Como bien dice acá, es el registro directo de hechos jurídicos y sociales. Es decir, todo aquello que podemos percibir de forma directa como testigos sobre lo que realmente sucedió, como nuestro testimonio verídico. Lo siguiente, lo fenomenológico, lo cual es la comprensión de la experiencia jurídica vivida. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que nosotros hayamos entendido durante el proceso judicial que hayamos vivido. Es decir, todo lo que nosotros hayamos adquirido como conocimiento durante nuestra experiencia en un caso jurídico. Comparado, análisis entre sistemas jurídicos. Este es, como bien dice la misma palabra, es una comparación entre los distintos sistemas que existen, sus ventajas, desventajas, consecuencias, causas y demás. Lo siguiente es lo histórico, evolución de normas e instituciones, cómo a lo largo del tiempo, ya sea desde su inicio en la antigua Roma hasta nuestra actualidad en el mundo contemporáneo, el derecho se ha ido transformando, además de las leyes y demás apartados de pensamiento crítico, de corrientes filosóficas que hayan estado involucradas en el derecho hasta nuestra actualidad y desde sus inicios. Hermenéutico, interpretación de textos normativos. Esto es lo que nosotros entendemos en los artículos, sentencias, resoluciones, etc. Lo que nosotros podemos captar como la idea principal, lo que nosotros podemos interpretar como lo que quiere decir el autor del documento, ya sea un juez o un jurisconsulto o un estudioso del derecho. Dogmático, análisis lógico y sistemático de las normas, el cómo las normas tienen su función principal en la sociedad. El cómo no están como un simple adorno, sino que tienen su objetivo, misión, función y demás sinónimos que se le puede dar a la palabra función. Sociológico, relación entre derecho y la sociedad. Cómo el derecho está involucrado en nuestro diario vivir, en lo que vemos diariamente, en lo que vivimos constantemente a cualquier hora del día, a cualquier minuto, segundo que podamos percibir con nuestros ojos, ya sea lo más corriente del mundo como usar el transporte público, ir al trabajo, ir a la escuela y demás. El cómo el derecho se ve en esas situaciones. Vamos a lo siguiente, los tipos. Este se divide en 2. Lo cual es la dogmática y la sociojurídica. La dogmática, según el mapa conceptual, nos dice que su objeto de estudio son las normas jurídicas vigentes utilizando el método de sistematización, interpretación y coherencia interna. Todo esto con el propósito de lograr certeza y seguridad jurídica. Es decir, el cómo nosotros entendemos las normas, ya sea para aplicarlas correctamente en nuestra sociedad o en nuestro diario vivir. Además de entenderlas en profundidad y no por encima, aplicando claramente una gran interpretación, dándole una buena coherencia y un buen sentido para que se pueda comprender completamente lo que quiere decir la norma. Sociojurídica, estudia el derecho en la realidad social utilizando métodos interdisciplinarios, sociología, política y economía. Su fin es explicar la eficacia, legitimidad y función social del derecho. Cómo el derecho se puede utilizar como una herramienta de vital importancia para nuestra sociedad, ya sea para la colaboración de distintas ciencias como lo puede ser la economía, la política, o para darle una razón del por qué el derecho puede llegar a ser aquella herramienta eficiente, lógica y funcional para nuestra sociedad y que pueda, más que todo como lo decía en la primera frase, el estudio del derecho en la realidad social, cómo el derecho está involucrado verdaderamente en cómo vivimos nuestra vida.
Vamos a la parte de abajo con las últimas 3 enfoques y paradigmas. Este se divide en un total de 4, los cuales son dogmático, sociológico, crítico y empírico. El dogmático, como bien decía anteriormente, es aquel estudio del derecho vigente, análisis sistemático y lógico, aplicarle un sentido al derecho, valga la redundancia. Estudiar el derecho como es actualmente, analizarlo, comprenderlo para poder darle una aplicación como debe de ser. Sociológico, como bien veníamos aclarando en puntos anteriores, es como nosotros vemos como sociedad y el derecho, y cómo este se ve reflejado en nosotros, en nuestras acciones cometidas durante todo el tiempo. Crítico examina estructuras de poder y justicia, el cómo el crítico se encarga de estudiar todo nuestro círculo social, lo que son desde las clases más bajas hasta las clases más pugentes. El crítico, como bien se decía en la conceptualización, es aquello que se encarga de estudiar todas las clases de poder que pueden existir en nuestros países y sistemas de gobierno, ya sea el cómo es administrado el dinero del Estado, el cómo se imparte justicia en nuestra sociedad, el cómo se puede llegar a asumir cargos públicos, etc. Empírico, basado en datos observables. Empírico es algo basado en algo que existe, en algo verídico, en datos que podemos ver ya sea con pruebas o con cifras exactas. Bueno, vamos con la penúltima, relación, conocimiento y método. Acá hay un paréntesis muy importante, y es que dice que todos se integran en la producción científica del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto conocimiento como método tienen una importancia significativa en todo lo que conlleva un proceso productivo del derecho, el cómo éste llega a forjarse como tal. Como bien se decía ahí mismo, este se encarga de pensar, de analizar cómo nosotros evidenciamos el conocimiento jurídico, cómo nosotros llegamos a comprender todas las normas vigentes que se llegan a presentar en los distintos códigos como en la Constitución. Método, camino ordenado para alcanzar conocimiento. Es como nosotros utilizamos un procedimiento para llegar a ese conocimiento que tanto se está anhelando en un estudio o en un método de investigación. Método es como todo aquello que tenemos que pasar como si fuera un camino o una carretera para poder llegar a ese conocimiento que tanto nosotros necesitamos. Técnica, procedimientos concretos para aplicar el método. Son los distintos procedimientos que podemos aplicar para poder llegar a un método en específico, ya sea la observación, los datos exactos, la investigación de múltiples casos, etc. Redacción, expresión formal y clara de resultados. Y ya por último, la redacción es lo que se encarga más que todo de expresarnos de forma clara lo que son los resultados, de darnos una versión verídica, de hacer verídico los resultados, de dar una conclusión como debe de ser y darle un fin a toda nuestra investigación. Redacción, expresión formal y clara de resultados. ¿A qué se refiere todo esto? Es decir, cómo nosotros planteamos en nuestra investigación todo lo que hemos recolectado durante nuestro proceso. Aquella conclusión a la que llegamos después de múltiples investigaciones e interpretaciones que le pudimos dar a los métodos que aplicamos, como lo puede ser la observación. Esto nos deja como último un resultado que debemos dejar de forma clara, aquel resultado claro que debemos dejar plasmado en nuestra investigación jurídica. Y por último, para cerrar la explicación de este mapa conceptual, vamos con la inferencia y coherencia jurídica. Vamos a entender primero qué es la inferencia. Y es que la inferencia es aquel razonamiento que nosotros podemos llegar a plantear en nuestra mente para poder llegar a una decisión lógica y concreta para una situación en específico, ya sea un caso muy importante o una decisión muy necesaria que necesite una respuesta clara en cuestión de segundos. Aquello es la inferencia que nosotros podemos tomar, ya sea de forma deductiva o inductiva. Vamos a seguir con la coherencia normativa. No contradicción en el sistema jurídico. Coherencia normativa es que nuestro argumento tenga una validez en el derecho, que tenga una fundamentación bastante clara y concisa, que tenga normas y leyes que lo respalden, que no sea simplemente un pensamiento que se nos ocurrió momentáneamente, sino que sea un argumento claro y con un muy buen respaldo. Y por último, la lógica jurídica, herramienta para validar argumentos y consistencia. ¿Qué quiere decir lógica jurídica? Que nosotros pongamos en práctica esta herramienta para que nuestro argumento jurídico tenga una base fuerte, una buena consolidación, para que tenga una validez en el ámbito jurídico. Y sin nada más que decir, todo esto fue la metodología que se puede llegar a aplicar en una investigación jurídica. Son 6 elementos bastante fundamentales
que debemos siempre tener en cuenta en nuestra mente para poder llegar a una investigación concisa, correcta y bien fundamentada en el ámbito jurídico y en el derecho. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y por ver el video. Hasta luego. Bueno, para responder la primera pregunta hay que tener en claro que la investigación jurídica es el proceso sistemático del estudio del derecho y sus fenómenos. ¿Qué pasa? Que esto busca comprender, interpretar, aplicar y transformar las normas y las instituciones jurídicas. Su finalidad es resolver problemas jurídicos concretos, aportar a la ciencia del derecho y mejorar la práctica de enseñanza jurídica. Respondiendo a la segunda pregunta, la epistemología es todo aquello que nos aporta una visión más crítica sobre cómo se produce el conocimiento. Siguiente es el método, que es más que todo el camino ordenado para alcanzar este conocimiento. Por último, la técnica. Esta hay que tenerla con mucho cuidado. Y es que son los procedimientos específicos que hacen operativos los métodos. Hay que tener en cuenta que estos se vinculan porque sin epistemología no hay fundamento. Sin método no hay orden y sin técnica no hay una aplicación práctica que se pueda utilizar en la investigación jurídica. Para entender la diferencia entre el método y la técnica, vamos a dividirlo en los dos apartados más importantes, y es que el método es general. Por otro lado, la técnica es particular, así que el método más que todo se encarga de establecer la estrategia global de la investigación, hacia dónde se quiere ir y qué métodos se van a manejar durante toda su investigación. Ahora, la técnica son todos los instrumentos o herramientas que se usan dentro del método, por ejemplo, entrevistas, análisis documentales o encuestas. Para responder el por qué no existe un único método para investigar el derecho, hay que tener en cuenta que el derecho no es una ciencia fácil, es bastante complejo, cambiante y multidimensional. El derecho involucra todo lo que se refiere a normas, valores, instituciones y sobre todo realidades sociales, sobre todo lo que nos rodea en nuestro día a día. Esto, por obvias razones, exige un montón de métodos, como por ejemplo la lista que ya muchos de nosotros conocemos: los dogmáticos, comparativos, históricos y empíricos. Lo principal que caracteriza a una investigación jurídica en el ámbito dogmático es que estudia el derecho positivo desde adentro, analiza lo que son las normas, principios e instituciones con enfoque un tanto lógico y sistemático. Por otro lado, la sociojurídica se encarga más que todo de estudiar el derecho en su contexto social. Esto funciona realmente en la vida cotidiana, pero solamente si se usan métodos empíricos. Permite lo que es la coherencia, la validez y sobre todo la justificación racional en la interpretación. ¿Esto qué quiere decir? Que se busca más que todo evitar arbitrariedades y garantizar que la decisión esté fundamentada en argumentos consistentes, que no se deje llevar por pensamientos individuales, sino que esté fundamentada por argumentos que tienen como fuente, que tiene como base las leyes y una parte del ámbito jurídico. La reacción es bastante importante y es que resulta y pasa que es la fase de comunicación del conocimiento. ¿Qué sucede? Esto convierte los hallazgos en un producto más claro. ¿Qué pasa? Que todo esto convierte los hallazgos en un producto mucho más claro. Esto garantiza que la decisión esté fundamentada con argumentos consistentes, con argumentos con una base bastante fuerte. ¿Qué métodos pueden aplicarse en investigaciones sociojurídicas y por qué? Bueno, los métodos que se pueden aplicar son varios, pero vamos a mencionar unos cuantos. Vamos a empezar por los métodos cualitativos. Estos se basan más que todo en entrevistas, observación participante y análisis de casos. Vamos con los métodos cuantitativos. Estos son un poco más específicos y congruentes a la hora de dar un resultado o una conclusión, y esto se basa más que todo en encuestas, estadísticas, análisis de datos, y hay que tener algo muy importante con estos dos. Estos permiten más que todo captar cómo las normas impactan en la sociedad y cómo la sociedad condiciona en toda su rúbrica al derecho. Son tres los riesgos principales que podría llegar a afrontarse, y el primero es ignorar la realidad social y los efectos prácticos del derecho.
La segunda es convertir al derecho en un ejercicio abstracto y aislado. Y la tercera, y una de las más perjudicantes, es perder la capacidad de transformación y solución de problemas reales. Y por último vamos a plantear todo lo que aprendimos durante los 2 capítulos en un caso real, en específico en un caso local de mi municipio del cual resido actualmente, el cual es el municipio de Soacha. Por ejemplo, el caso a donde se iría orientado en esta investigación es sobre el por qué se origina la espuma blanca contaminante en veredas aledañas al municipio. Esto puede llegar a ser bastante perjudicial para la salud, así que el propósito principal de esta investigación es buscar el por qué se origina esto, por qué no tiene una solución eficaz e investigar alguna solución que podría llegársele a dar para que las poblaciones dejen de ser vulneradas a la hora de inhalar y sentir ese olor tan fétido que puede llegar a ser bastante dañino para tanto la salud de la comunidad como para el bienestar de todos en sí. Acá aplicaríamos lo que se denomina una investigación dogmática. Durante todo el proceso nos vamos a encargar de 2 cosas principales, el cual es analizar la legislación vigente que existe y la coherencia normativa que puede estar presente. Además de una más que es como un plus, es la sociojurídica, esto más que todo, para estudiar cómo esas normas se aplican en la práctica. Por ejemplo, entrevistando a autoridades o comunidades locales que se encarguen de este ámbito, por ejemplo la CAR y demás. Todo esto para llegar a una solución integral, que sea legalmente sólida y socialmente eficaz.